Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 229. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a dar consideración a los capítulos 11, 12 y 13. El Salmo 11 es otro de los salmos de David, aunque el título nos menciona este hecho, no nos informa del contexto de las palabras de David. Algunos han sugerido que este salmo va en línea con el Salmo 18, cuando David huía de Saúl, pero el contexto de los versos 1 al 3 parece indicar que David fuera rey cuando lo escribió. Por esto, otros han sugerido que el salmo fue escrito cuando huía de Absalón. Sin embargo, el verso 1 parece indicar que ambos grupos estuvieran equivocados, ya que parece indicar que David no siguió el consejo de sus consejeros de escapar de su aparente adversario. El verso 2 define una amenaza constante, aunque fuera de vista, diciendo que los arqueros tendrían sus arcos para atacar en lo oculto, aunque es posible que esta sea una metáfora poética. El verso 3 hace referencia a los fundamentos, lo cual se debe tomar de dos maneras. Primeramente, como la posición de David como rey. David probablemente sentía que si huyera de su lugar como rey de la nación, expondría al pueblo a peligro de tal manera que ni los justos tuvieran escape del mal. Segundo, podemos tomarlo en referencia a los principios de David, particularmente su fe en Jehová. Para David, la esperanza del justo era que Jehová los defendería de los malos. Al huir, David estaría abandonando su principio de confianza y deshiciera la fe de los justos. Noten la manera en la cual los versos 4 al 6 describen a Jehová con dominio total y juicio justo sobre los malos y violentos. La referencia a fuego y azufre pudiera ser con respecto a la historia de Sodoma y Gomorra o alguna otra similar. El salmo termina con la bendición de un Dios justo sobre todos quienes practican la justicia. El salmo 12 también es de David. Noten en su título la mención de Seminit. Seminit es la referencia del octavo musical más bajo del coro de los hombres, indicando el tono de este salmo como solemne o triste. Tonos menores tal vez para los músicos. El salmo es un lamento de David, probablemente por la infidelidad de alguno cercano a él. Hay varios puntos en la vida de David cuales pudieran ser descritos por este salmo. Por ejemplo, cuando Saúl corría detrás de él, Joab lo deshonró, o Abner, o Absalón mismo, su hijo, etcétera, etcétera. El verso 2 describe las mentiras de los hombres injustos, diciendo que son lisonjeros y con doblez de corazón. Mientras que David nota la insinceridad de los hombres infieles en el verso 2, la contrasta con la justicia de Dios sobre tales individuos en los versos 3 al 5. Noten la altivez de tales hombres en el verso 4 cuando preguntan quién los señorea. El verso 5 implica la opresión de los pobres y menesterosos como motivos por la justicia de Dios ser ejecutados sobre los injustos. El verso 6 contrasta las palabras de Jehová con las palabras de los insinceros e infieles. Mientras que estos hablan lisonjeras y mentiras, las palabras de Jehová son verdad, limpias y puras. Noten la referencia a ser purificadas 7 veces. 7 es el número de la perfección en la Biblia, por lo cual David describe la palabra de Jehová como perfecta mediante su uso de esta frase. En el verso 7, David se confía del cuidado de Dios sobre los necesitados, pero termina el salmo en el verso 8 con una última mención de la vileza de los malos. El salmo 13 es compuesto por David también, según nos informa su título, y es conocido como un salmo de transición, ya que comienza con la desesperación de David y luego termina con su regocijo en el Señor. El verso 1 es comúnmente asociado con el Salmo 22.1, cual Jesús mismo cita en la cruz. En este salmo, el verso 2 nos indica que David estuviera deprimido por el aparente éxito de sus enemigos contra él. Aunque David tuvo un reinado próspero y militarmente exitoso, hay algunos momentos en el narrativo bíblico los cuales pudieran cumplir con el contexto de este salmo. Sin embargo, no es necesario asociar el salmo con el narrativo bíblico, porque el narrativo bíblico no nos cuenta toda la vida de David. Lo que sí podemos decir tanto del narrativo como del salmo es que la Biblia es transparente en cuanto al sentir de David durante varios sucesos.
Este salmo relata con transparencia la desesperación de David frente al suceso cual enfrentaba. En los versos 3 y 4, David hace su clamor a Jehová pidiendo que lo guardara de la muerte y de ser vencido por sus enemigos. Su plegaria es que Dios no permitiera que su enemigo pudiera clamar victoria sobre él. Noten al final del verso 4 la mención de resbalar, indicando que David se encontrara en una situación en la cual pudiera ser engañado o hacer lo impropio a riesgo de ser o capturado o matado por sus hechos. Sin embargo, el salmo termina en los versos 5 y 6 con David poniendo su esperanza en la ayuda de Jehová y optando mejor cantarle a Dios por el bien que le ha hecho en vez de lamentarse por su presente situación. Más que nada, el salmo nos muestra el lugar de la adoración en la vida de David, cuando pudiendo andar preocupado y atemorizado de sus enemigos, escoge cantarle a Jehová, reconociendo lo bueno que Dios ha sido para él. Podemos aprender mucho de este salmo para los momentos cuando enfrentamos tiempos difíciles y de oposición. Estos han sido los salmos 11, 12 y 13. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.